mucho tino a la hora del trabajo para que todo salga bien. En este caso, vamos a explicar en primer lugar qué es un ángulo. Si nos damos cuenta acá, el ángulo es una abertura que está formada por dos rayos. Estos dos rayos parten de un mismo punto de origen, ¿no? A esto le conocemos con el nombre de ángulo. Ahí está la abertura. Entonces, si nos podemos ver qué elementos tiene a este punto de origen, que muchas veces lo llamamos punto O, lo conocemos como punto de origen, ¿no? Este puntito le vamos a llamar el nombre de vértice. Ahí está, es su nombre vértice. Y acá tengo el rayo, a este rayo lo voy a llamar rayo OA. Y este otro rayo OB. Entonces, estos dos rayos se formaron, al juntarse en este mismo punto de origen, formaron el ángulo. Entonces, ¿qué es un ángulo? El ángulo es una abertura formada por dos rayos que parten de un mismo punto de origen. Muy bien. Pero lo más importante, ya conociendo qué es esto, qué es un ángulo, podemos ver acá, por ejemplo, si enfocamos acá a esta columna, o enfocamos allá a esa columna, vemos que acá hay una abertura. Aquí, por ejemplo, nos damos cuenta que hay una abertura. Entonces, si nosotros relacionamos acá en la clasificación de los ángulos, entonces, teniendo en cuenta la columna, las estructuras de las casas, por ejemplo, acá podemos darnos cuenta que este ángulo es un ángulo que siempre va a tener una misma medida. A este ángulo lo conocemos como ángulo recto. Ahí está, ángulo recto. Por ejemplo, si yo cojo mis brazos, puedo hacer así, ¿no? Simular ahí un ángulo recto. Ahí está, ¿no? Tengo idea de un ángulo recto. Esta medida nunca va a cambiar, siempre va a ser lo mismo. Entonces, este ángulo, su medida siempre será 90 grados. Siempre, no va a cambiar. Pero los que cambian son aquellos ángulos que son más abiertitos que recto y más cerraditos que recto. Por ejemplo, si tengo mis brazos ahí, yo lo voy conociendo como ángulo recto, al bajarle un poquito, ya no es un ángulo recto, es un ángulo que tiene mayor abertura. A este ángulo le conocemos como ángulo obtuso. Ahí le ponemos el nombre obtuso. Ahí está. Obtuso, y nos damos cuenta que la abertura es un poco mayor. Entonces, un ángulo obtuso va a ser mayor que 90 grados, pero menor que 180. Y luego, si ahí tengo el ángulo de 90 grados, al cerrarle un poquito, ya tiene menos de 90 grados. Entonces ya recibe el nombre de ángulo agudo. Ahí está, ángulo agudo. Entonces, ¿cuánto será, profesor, por ejemplo, el ángulo? ¿Cuánto mide el ángulo agudo? Entonces, vamos a decir que mide menos de 90. Puede ser 80, puede ser 70, puede ser 1 grado, puede ser 10 grados, pero es menos de 90 grados. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ponemos acá el ángulo así, ¿qué ángulo es esto? El ángulo OAB. Es un ángulo recto. Entonces, ¿qué voy a decir acá? Medida del ángulo AOB va a ser igual a 90 grados. Ahí lo tengo. Si yo pongo acá lo mismo, pongo el punto de origen y voy a poner acá C, voy a poner D. Entonces voy a decir la medida del ángulo COD. ¿Cuánto mide el ángulo COD? COD va a ser igual a menor que 90 grados. Entonces voy a poner acá menos de 90 grados. Menos de 90 grados. Ahí está. Y el ángulo obtuso, ¿no? Acá lo que tenemos, el ángulo obtuso. Yo pongo el ángulo obtuso acá. COD. Ahí está el ángulo obtuso. COD. Entonces, ¿qué voy a decir? Que la medida del ángulo COD, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a
mayor que 90 grados, pero menor que 180. Entonces, vamos a ponerle acá que es mayor que 90. Acá tengo 90 grados. Y acá menor que 180 grados. Entonces, ahí está. Ahí está la medida del ángulo COD. Mayor que 90, pero menor que 180. Hablamos del ángulo de 180, entonces a este ángulo de acá, es el ángulo llano, ¿no? Este ángulo tiene 180 grados. Ahí está. Este se llama el ángulo llano. Entonces, teniendo esta clasificación de los ángulos, vamos a ver las operaciones de adición y sustracción. ¿Ya? Tengo acá las operaciones de adición y de sustracción. Entonces tengo acá tengo siempre el punto de origen y tengo el ángulo. Mira, ¿cuántos ángulos tengo acá? El ángulo A o B, el ángulo B o C, ¿no? Entonces, y también tengo el ángulo A o C. Ahí lo vemos. Mira, si a mí, por ejemplo, me dicen cuántos ángulos yo puedo distinguir acá, yo distingo 3 ángulos acá. El ángulo A o B, B o C y el ángulo A o C. Ahí están. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, ver la operación de adición, entonces yo tengo acá la medida del ángulo A o C. O sea, me está hablando de la medida del ángulo A o C. ¿A qué es igual? A la medida del ángulo A o B, que tengo acá, A o B, más la medida del ángulo B o C. Ahí está. Entonces, al sumar esto, todo esto es X. Al sumar A o B más B o C, ¿qué estoy obteniendo? Todo esto, que es la medida del ángulo A o C. Ya, ahí tengo el ejemplo de adición. En el ejemplo de sustracción, que tengo en este caso, acá me dice, la medida del ángulo B o C, o sea, yo quiero saber la medida de este ángulo, B o C. Me está diciendo solamente este ángulo, B o C, este ángulo. ¿Cómo lo encuentro? Para esto, voy a tener la medida de todo el ángulo, que es acá, A o C. ¿Qué le voy a quitar? Le voy a quitar la medida del ángulo A o B. Entonces, he formado acá la sustracción. Por lo tanto, todo esto es X, va a ser igual a la medida del ángulo alfa menos beta. Igual acá, X es igual a la medida de A más alfa más beta. Ahí tengo lo que es adición y tengo lo que es sustracción. Teniendo en cuenta todo esto, nosotros ya podemos aplicar esta parte teórica. Ahora pasamos a lo que es la parte de los ejercicios. ¿Cómo aplicar toda esta parte teórica teniendo en cuenta los diferentes ejercicios acá? 1, 2, 3, suficientes como para poder desarrollar el trabajo de la guía los que tienen. Bueno, en este caso tenemos, clasifica el ángulo A o D y calcula el valor de X. En este caso, primero voy a identificar el ángulo A o C. A ver, ¿qué dice acá? Ángulo A o C. Estoy clasificando. Si me pide clasificar, ¿qué me quiere decir? Que voy a tener en cuenta uno de estos 4 ángulos. Bien obtuso, recto, agudo o llano. En este caso, si yo me dice acá el ángulo A o C, yo me voy a quedar el ángulo A o C. A o C. Me está hablando de todo este ángulo. Todo este ángulo. Y si yo sumo las medidas, ¿cuánto suma la medida de 40 más 50? Tengo el ángulo A o B, B o C, y todo esto es el ángulo A o C. Entonces, sumando 40 y 50, ¿qué viene a ser? 90 grados. Entonces voy a poner acá, medida del ángulo A o C igual a 90 grados. Por lo tanto, clasificándolo, estaría llegando al ángulo recto, ¿no? Entonces acá clasifico y pongo que es ángulo recto. Listo. Ahora, también me dice calcula el valor de X. Si me doy cuenta acá, me está diciendo que esto es el valor de X. ¿Cuánto mide X? La medida del ángulo.
BOC más COD. ¿Cuánto suman los dos? 50 más 30. Entonces digo, la medida de X es igual a 50 más 30, que es igual a 80 grados. Y si me pide acá, me dice bien claro que tengo que clasificar. 80 grados, ¿dónde lo encuentro? Será obtuso, recto, agudo. Entonces, si me doy cuenta acá, agudo es ángulos que son menores que 90 grados. Por lo tanto, 80 grados es un ángulo agudo. Ya está clasificado según lo que me dio. Para poder de este ángulo mostrado acá, te voy a poder ilustrar otro tipo de preguntas. Por ejemplo, a mí si me preguntan, ¿cuántos ángulos agudos encuentro en esta figura? Entonces, yo puedo decir acá que el ángulo DOC es un ángulo agudo porque tiene 30 grados. El ángulo COB, 50 grados, también es un ángulo agudo porque tiene menos de 90 grados. Y el ángulo AOB también es un ángulo agudo. Entonces acá tengo 1, 2, 3 ángulos agudos. Además de esto, si yo voy a sumar ya, voy a juntar acá dos ángulos, en el caso de 50 más 30, ¿qué ángulo sería? DOB. Si yo junto esto, tiene 80 grados. También viene a ser un ángulo agudo. Ahora, si yo junto estos dos ángulos, COB con COA, tendría 90 grados. Ya no sería un ángulo agudo. Por lo tanto, ¿cuántos ángulos agudos se encuentran en esta figura? 1, 2, 3, más la medida de esto, que es 80 grados, tendría 4 ángulos agudos. ¿Ya? De esta figura, bueno, se puede trabajar también cuántos ángulos agudos hay. Ahora, pasando al ejercicio 2, me dice acá, calcula el valor de X. Mucho cuidado acá. Ustedes van a encontrar en su ficha de pronto en su guía de trabajo, van a encontrar una figura así. Si me dan cuenta acá, yo tengo un ángulo de 90 grados y tengo dos ángulos juntos. Ya sabemos que este cuadradito me está indicando que tengo dos ángulos de 90 grados. Entonces acá me pide calcular X. Si yo me voy al primer ángulo, aquí, a este ángulo de 90 grados, yo sé que esto es 90 grados, ¿no es cierto? Todo es 90 grados, ¿ya? Y me voy también acá, me está diciendo que también es 90 grados. Pero acá, en este lado, tengo una medida. ¿Qué me permite esto? Conocer cuánto mide acá. Con esta medida de 25 y sabiendo que es 90 grados, además conociendo que 90 grados es un ángulo recto, entonces, ¿qué voy a decir acá? 90 menos 25, entonces estoy obteniendo la medida de este espacio. Entonces, ¿cuánto es 90 menos 25? A 90 le quito 25 es 65. Ahí está. 65 grados. ¿Y cómo obtuve esto? Sabiendo que este cuadradito es 90 grados. Entonces acá tengo los 90 grados. Este valor ya me permite llegar al valor de X. Entonces, aquí va a ser igual a X. Esto también mide 90. Entonces voy a decir, X más 65 también es igual a 90 grados. Acá X más 65 también es igual a 90 grados. Por lo tanto, X va a ser igual. Ya sabemos acá que este 65 que está sumando va a pasar a restar al pasar al otro miembro. 90 menos 65. Por lo tanto, X también es ¿cuánto? 25. Me doy cuenta que esta medida es lo mismo que esto, ¿ya? Pero ya llegamos a encontrar el valor de X. Finalmente, tengo acá el ejercicio número 3. Y acá me doy cuenta, ¿no? Tengo un ángulo llano, ¿no? Parecido a esto. Y un ángulo llano sabemos que su medida siempre es la misma, 180 grados. Entonces, voy a rodear acá mi ángulo llano. Ya sé que todo esto es 180 grados. Entonces, pero me está pidiendo que encontrar el valor de X. ¿Qué tengo acá? ¿Qué tengo dentro del ángulo de 80 grados? Tengo este cuadradito que sabemos que es un ángulo recto que mide 90 grados y 37 grados. Entonces, yo acá puedo aplicar la sustracción.
¿no? Que hemos visto la sustracción. Entonces yo voy a poner X a que es igual. Si todo mide 180 grados, ahí está. ¿Qué le voy a quitar? Le voy a quitar esta medida de acá, hasta aquí. ¿Y qué me va a quedar? El valor de X. ¿Cuánto es 90 más 37? 127 grados. Por lo tanto, ¿cuánto me falta para llegar de 127 a 180? Sería 53 grados. Porque 53 más 127 me dará 180. Es así, chicos. Con esto le podemos dar luces para que ustedes vayan trabajando la ficha que tienen, ya se les va a estar enviando, sus fichas, sus prácticas. Así que con mucho cuidado, hay que observar bien lo que se le ha explicado y así puedas llegar a un resultado correcto. Promoción 2020, adelante. Su profesor Hamilton Dávila.